A finales de los años 90, Porsche, la marca más prestigiosa de Alemania, estuvo a punto de perder todo su respeto. Construyeron motores que eran, literalmente, bombas de tiempo. Motores que se destruían solos y dejaban a dueños millonarios llorando a un lado de la autopista. Pero hubo un motor que Porsche creó que lo cambió todo. El santo grial de Stuttgart, el motor Mesger. Para entender la leyenda, hay que conocer al hombre. En la industria automotriz de hoy, los motores los diseñan comités anónimos y supercomputadoras. Pero en la era dorada del automovilismo, las piezas de metal llevaban el alma y el apellido de su creador. Hans Mesger era ese hombre. Nacido en 1929, soñaba con diseñar aviones de combate, pero las estrictas prohibiciones de los aliados en la Alemania de la posguerra le cerraron los cielos y lo empujaron hacia la ingeniería automotriz. El 1 de octubre de 1956, entró a trabajar en Porsche. Su genialidad fue tan aplastante que ayudó a crear el motor del primer Porsche 911 en 1963. Pero su verdadera obsesión era el asfalto sangriento y la velocidad extrema. A finales de los 60, bajo las órdenes del implacable Ferdinand Piëch, Porsche se propuso una misión casi suicida: ganar las 24 horas de Le Mans. La respuesta de Mesger fue el corazón del Porsche 917. Aunque muchos repiten el mito de que era un motor plano convencional, Mesger diseñó en secreto un colosal V12 a 180 grados. Una obra maestra de ingeniería bélica concebida para ahorrar peso y reducir la fricción al mínimo, desatando cerca de 600 caballos de fuerza. El resultado masacró a la competencia, ganando Le Mans en 1970 y 1971. El coche era tan aerodinámicamente radical y brutal que, en los días de prueba, el piloto Jackie Oliver llevó al 917 hasta unos aterradores 386 km por hora en la recta de Mulsanne. Era una velocidad tan demencial que asustaba incluso a los pilotos más valientes del mundo. La leyenda de Porsche acababa de nacer. Antes de llegar al motor que lleva su nombre en los coches de calle, hay un capítulo que demuestra que Mesger estaba en una categoría aparte. A principios de los años 80, la escudería McLaren de Fórmula 1 necesitaba un motor turbo para mantenerse competitiva en la nueva era de los turbos. Querían algo especial, pero no tenían el dinero para desarrollarlo solos. Ron Dennis, el jefe de McLaren, tenía un plan. Fue a tocarle la puerta a Porsche y les propuso crear juntos un motor nuevo. El problema era el financiamiento. Desarrollar un motor de Fórmula 1 desde cero costaba millones. La solución llegó a través de Mansour Oje, un empresario franco-saudí que dirigía una compañía de inversiones llamada Techniques de Avant-Garde, conocida como TAG. Dennis convenció a Oje de financiar el proyecto completo a cambio de que el motor llevara el nombre de su empresa. Así nació el motor TAG Porsche. El proyecto se le entregó a Hans Mesger. Lo que creó fue un V6 de 1.5 litros con doble turbocompresor, diseñado en el centro de desarrollo de Porsche en Weissach. El motor debutó en la Fórmula 1 en el Gran Premio de Holanda de 1983. Lo que vino después fue una de las rachas más dominantes en la historia de la categoría. Con Niki Lauda y Alain Prost al volante, el motor TAG Porsche destrozó a la competencia. En total, el motor ganó 25 carreras de Fórmula 1 a lo largo de 68 grandes premios, conquistó 2 campeonatos de constructores para McLaren en 1984 y 1985, y entregó 3 campeonatos de pilotos consecutivos: Lauda en 1984, Prost en 1985 y de nuevo Prost en 1986. Fue un dominio total. Ese era el nivel de Hans Mesger. Lo que tocaba, ganaba. Y toda esa experiencia acumulada en carreras de resistencia y en Fórmula 1 se iba a concentrar pronto en un solo bloque de metal para salvar a Porsche de su peor crisis. Avanzamos rápido hasta finales de los años 90. Porsche estaba al borde del precipicio financiero. Sus clásicos llamados motores enfriados por aire eran demasiado caros de construir, ruidosos, y ya no podían superar las nuevas y estrictas leyes de emisiones europeas. Desesperados por sobrevivir, tomaron la decisión más polémica de su historia: lanzaron la generación 996 del 911 con un nuevo motor enfriado por agua, el infame M96. Para recortar gastos y salvar la fábrica, Porsche diseñó este motor de forma económica, compartiendo piezas con el modelo Boxster de entrada. Pero en ese afán de abaratar, firmaron su peor pesadilla.
El motor económico escondía un defecto letal, una pieza llamada árbol intermedio, IMS, que estaba sostenida por un rodamiento de bola sellado y barato. Este rodamiento no recibía lubricación del aceite del motor, dependía de su propia grasa interna. Con el calor extremo del bloque, el sello de goma se derretía, la grasa desaparecía y el rodamiento quedaba girando en seco. El resultado era catastrófico y no perdonaba a nadie. Imagina ir a 120 km por hora en la autopista, escuchar un golpe metálico brutal en la parte trasera y darte cuenta de que el motor ha perdido la sincronía. Los pistones, moviéndose a una velocidad furiosa, colisionaban contra las válvulas, destrozando el motor desde adentro en un instante. El coche se convertía en chatarra de lujo, dejando a los dueños con una reparación que costaba decenas de miles de dólares. Los modelos base se estaban rompiendo a pedazos. Porsche tenía un desastre de proporciones épicas en sus manos, y sabían que no podían poner este motor de bajo presupuesto en sus versiones extremas, el Turbo y el GT3. Necesitaban algo absolutamente irrompible. Aquí es donde la junta directiva de Porsche tomó una decisión magistral. Para sus bestias de élite, las versiones GT y Turbo, desecharon el bloque barato y problemático. En su lugar, abrieron la bóveda secreta de su departamento de carreras y tomaron el corazón de un monstruo. El bloque exacto del Porsche 911 GT1 que acababa de masacrar a la competencia en las 24 horas de Le Mans. Lo pusieron en la calle y la historia lo bautizó como el motor Mezger. ¿Por qué esta máquina jamás fallaba? Hay tres razones que rozan la brujería mecánica. La primera es la sangre del motor. Mientras el motor barato aspiraba aire y moría en curvas cerradas a alta velocidad, el Mezger usaba un sistema de carreras genuino llamado cárter seco, con un tanque de aceite completamente externo y múltiples bombas. Podía someter el coche a fuerzas G brutales en un circuito y el motor jamás pasaba sed. La segunda razón, aniquilaron el defecto mortal. El Mezger sí tenía un eje intermedio, pero en lugar de descansar sobre rodamientos baratos de esferas que se secaban, estaba conectado por robustos engranajes de acero y flotaba sobre mancáis bañados eternamente por aceite a altísima presión. El roce mortal metal con metal desaparecía. Era indestructible. Y la tercera razón son sus huesos. Los componentes del bloque eran tan fornidos que los preparadores pronto descubrieron un secreto insano: puedes tomar un 911 Turbo Mezger original, inyectarle esteroides a los turbos y duplicar su potencia hasta casi los 800 caballos de fuerza sin tener que cambiar los pistones ni abrir el bloque original. Aguantaba el castigo riéndose en tu cara. Eso no es un motor de producción normal. Eso es un tanque de guerra diseñado en Alemania para ir a 300 km por hora. El motor Mezger no se puso en coches ordinarios. Fue reservado exclusivamente para la realeza de Porsche durante 2 generaciones completas, la 996 y la 997, desde 1999 hasta 2011. Estos son los modelos que llevaron ese corazón. El Porsche 911 GT3 de las generaciones 996 y 997 fue la versión sin turbo, de motor atmosférico. Giraba a más de 8.000 revoluciones por minuto y sonaba como nada más en el mercado. Era el favorito de los puristas de pista por su respuesta directa e instantánea al acelerador. Para el piloto que quería sentir cada décima de segundo, este era el coche. El Porsche 911 Turbo de esas mismas generaciones era el misil para todos los días. Con 2 turbos conectados al bloque Mezger, hacía el 0 a 100 km por hora en tiempos que humillaban a Ferraris y Lamborghinis de la época. Y lo podías usar de lunes a viernes para ir al trabajo y luego correr en un circuito el fin de semana, sin que el motor se sobrecalentara ni se quejara. El Porsche 911 GT2 tomó el bloque Mezger con sus 2 turbos generando entre 460 y 530 caballos, pero le quitó la tracción integral y lo dejó con tracción trasera pura. Sin control de estabilidad. Era un coche para conductores de un nivel muy alto. Si acelerabas con fuerza en una curva, el motor mandaba todo el torque a las ruedas traseras de golpe, y si no tenías los reflejos adecuados, te ibas directo contra el muro. Y finalmente, el canto del cisne, el 997 GT3 RS 4.0 de 2011. Para despedirse del Mezger, Porsche amplió la cilindrada del motor al máximo posible, 4.0 litros completamente atmosféricos. Entregaba 500 caballos de vapor, que equivalen a 493 caballos en la medida que se usa fuera de Alemania. Solo se fabricaron 600 unidades en todo el mundo.
Hoy en día, un GT3 RS 4.0 en buen estado puede alcanzar precios de entre $400,000 y $700,000 dependiendo del kilometraje y la especificación. Es el pináculo de la conexión directa entre el conductor, el pedal y el asfalto. Hay una pregunta que muchos entusiastas se hacen. Porsche forma parte del gigantesco grupo Volkswagen, dueños de Audi, Lamborghini, Bentley y Bugatti. En este inmenso imperio corporativo, las piezas se comparten a diario para reducir costos. La base del Cayenne es la del Touareg, el motor V10 del Lamborghini Huracán es el mismo que el del Audi R8. ¿Pasó lo mismo con el motor Mesger? La directiva jamás se atrevió a profanarlo. Nunca verás este bloque diluido en un sedán de marketing o en un Audi de producción masiva. Porsche selló la tecnología pura de sus victorias en Le Mans detrás de puertas blindadas. Nació y vivió como un pura sangre de Zuffenhausen. Sin embargo, la historia tiene un giro oscuro y fascinante. El motor Mesger se abandonó las instalaciones de Porsche una sola vez, pero no para bajar de categoría. Fue cedido a RUF Automobile, el legendario y hermético fabricante independiente alemán. RUF tomó el bloque Mesger biturbo, lo modificó con violencia pura, y lo colocó en el centro de su propia creación, el RUF CTR3. Un hiperdeportivo de motor central, diseñado para cazar a los hiperautos del mundo, que escupía 800 caballos de fuerza y alcanzaba la espeluznante velocidad de 380 km por hora. El Mesger nació en la cima, y las raras ocasiones en que fue extraído, fue para viajar todavía más rápido. Toda leyenda tiene una fecha de caducidad. El fin del motor Mesger no llegó porque fuera superado en la pista, llegó porque el mundo moderno se volvió implacable. Para el año 2011, las normas europeas de emisiones eran tan asfixiantes que este monstruo sediento, ensamblado casi de forma artesanal y con raíces genéticas en los años 60, ya no podía ajustarse más para cumplir con la ley. Su fabricación era demasiado cara, y su tiempo había terminado. Porsche reveló al mundo a su sucesor, el motor 9A1. Era brillante, rediseñado desde un lienzo en blanco. Incorporó inyección directa y como una victoria absoluta, eliminó de raíz y para siempre la necesidad de utilizar el peligroso eje intermedio que arruinó a los antiguos modelos baratos. Es el sofisticado corazón moderno que permite a los GT3 actuales gritar hasta unas alucinantes 9.000 revoluciones por minuto de forma impecable. Pero, para los puristas más radicales, algo de magia negra desapareció. El nuevo bloque estaba hecho para cumplir regulaciones gubernamentales y abaratar la producción, no para homologar bestias destinadas a Le Mans. Había perdido el tanque de aceite separado de los verdaderos coches de carrera, la vibración rasposa e intimidante de los engranajes, y esa violencia visceral y mecánica que hacía al Mesger tan temible y deseable. La marca ganó en perfección y eficiencia, sí, pero sacrificó un alma indomable en el altar del progreso. Hans Mesger falleció en 2020, a los 90 años. Dejó este mundo sabiendo que su apellido es venerado en todos los garajes de alto rendimiento del planeta. El mercado de autos usados lo dice todo. Si buscas un Porsche 996 carrera normal, el que tiene el motor barato con el rodamiento problemático, puedes encontrarlo a precios de coche usado corriente. Pero si buscas un 996 Turbo o un GT3 con el motor Mesger, los precios se disparan. El motor Mesger es un artefacto de una época que jamás volverá. Fue la última vez que una marca tuvo el valor de tomar un motor de carreras de resistencia pura, ruidoso, caro de fabricar y brutal, y ponerlo en un coche con placas de calle.